Bien, pues ahora tiene su intervención doña Ana María Marcos, que va a hablar sobre precisamente los temas relativos al marco desde el mundo del derecho, a si hay derecho a desconectarse o a no tener que estar conectado obligatoriamente, ¿no? Y así es como ocurre precisamente en el mundo actual, donde, por ejemplo, una compañía como es Asisa, con muchos años, que empezó por el doctor Espriu como una entidad de economía social para pedir autorización de determinadas pruebas, que no deja de ser una barrera de entrada al sistema, te obliga a tenerlo que hacer por Internet, te obliga. Que yo creo que esto espero que cambie próximamente con la Ley de Servicio de Atención al Cliente. El tener que ir por Internet forzosamente no es obligatorio, y ahora vamos a hablar sobre estos temas precisamente. Bueno, pues a continuación tiene la palabra la ponente, Ana María. Adelante. Bueno, muchas gracias y en primer lugar quiero agradecer a la Plataforma de Mayores y Pensionistas que me haya invitado a este foro que considero de máxima importancia y relevancia y también de máximo impacto por el lugar y las personalidades que hoy estarán aquí con todos nosotros. En primer lugar, me vais a permitir también, si me permitís tutearos, una anécdota que viví hace unas semanas en una entidad bancaria. Una señora le decía a la empleada del banco que le agradecía el apoyo que había tenido para realizar sus operaciones y al final le dijo, pues tendré que venir más veces porque realmente yo con esto de Internet no me entero. Yo estaba presente y la empleada, lejos de decirle, venga usted cuando quiera, le espetó. Pues con 2 veces que usted lo haga en su casa no va a tener ningún problema. Yo me quedé atónita. La señora se dio la vuelta, se fue y realmente la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo es posible que cuando alguien va al banco a gestionar su dinero no encuentre una ayuda, una cara amable que le trate con dignidad y con humanidad? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues lo que está ocurriendo ya se ha puesto aquí de manifiesto en las personas que me han precedido en el uso de la palabra y es algo que Robert Butler en Estados Unidos en 1969 denominó edadismo, es decir, la discriminación social de las personas mayores, muchas veces por estereotipos, incluso estereotipos que están a veces reforzados también por los medios de comunicación. La discriminación por razón de edad es una cuestión ética, en primer lugar, jurídica, política y social de primer orden y requiere un compromiso por parte de la sociedad, de los políticos, máxime cuando se combina con otras discriminaciones por razón de sexo, de raza o de discapacidad. Cada vez vivimos más años y esto, como se ha dicho aquí, es un logro. Se habla ya de la revolución de la longevidad. En España tenemos personas de más de 64 años a 9,38 millones en enero de 2021. Esto significa que la sociedad está cambiando, que esto es un logro sin precedentes y esto nos va a obligar a todos a fomentar lo que ya se denomina el envejecimiento activo saludable, la participación de estas personas en la sociedad y, sobre todo, el respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales. Pensar la vejez como un tiempo de vida, como un tiempo de autoconsciencia que recoge toda una vida, pero que participa también en los momentos sociales y políticos de la sociedad en la que está viviendo. No se trata de vivir más, sino se trata de vivir mejor. Un informe del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales decía, de 2021, que el 53% de las personas mayores inician nuevas actividades después de los 65 años, a diferencia de que en 1993 solamente un 9,5% iniciaban nuevas actividades. También el 43% quiere participar activamente en la sociedad española. Un 28% pertenecen a alguna organización y un 8% concretamente a organizaciones de voluntariado. Las personas mayores tienen una clara voluntad de autonomía y así se expresa que el 87% desea vivir en su casa solo, acompañado de sus familiares, de los que ya disfrutan el 89%.
Además, no podemos olvidar que los mayores han jugado un papel importantísimo en el desarrollo económico y social de este país. Hay una deuda, como se decía antes, pero sobre todo tenemos aquí la crisis económica que sufrió este país en el 2008, la misma pandemia, fue la que las personas mayores, sus pensiones, fueron las que sostuvieron a muchísimas familias que se quedaron en paro. Pero no solamente es el desarrollo económico o la contribución económica, es sobre todo su contribución a la sociedad, a las relaciones personales, familiares, laborales que han creado a lo largo de sus años y a la sabiduría que acumulan sus años y a la experiencia. Precisamente, y una anécdota porque está de actualidad, la reina Isabel II, recientemente fallecida, rechazó ser distinguida el año pasado, con 95 años, como la anciana del año, porque dijo textualmente: «Uno solo es tan viejo como se sienta», y rechazó tal galardón. Sin embargo, mientras que en las sociedades primitivas la vejez, las personas mayores, eran veneradas como algo valioso, las personas aportaban conocimientos, experiencia, una memoria institucional muy útil para la capacidad de adaptación a los tiempos, incluso para las supervivencias de esas sociedades a las que pertenecían. También hoy, por ejemplo, tenemos Japón, que es una sociedad puntera en tecnología y profundamente respetuosa con sus mayores. En la actualidad, los mayores están siendo discriminados en nuestra sociedad. Esta discriminación se puede ver en tres elementos: actitudes, por ejemplo, hacia las personas mayores, que se las considera como una carga; prácticas discriminatorias hacia esas personas, se toman decisiones por ellas, se les anula en su autonomía y en su voluntad; o políticas y prácticas institucionales, como las que estamos denunciando hoy aquí, que contribuyen a perpetuar esos estereotipos, restringir el acceso a determinados servicios y también, no olvidemos, a determinados tratamientos sanitarios, que hablaremos de eso otro día, que es una cuestión también muy grave. A esta situación se une que la sociedad no solo está cambiando en su demografía, sino que también está cambiando en lo tecnológico. Estamos ya en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, en donde las tecnologías digitales convergen con disciplinas como la física, la química, la biología y otras ciencias naturales en la automatización de los procesos productivos y los servicios que tienen lugar tanto en el terreno empresarial como en la vida cotidiana, lo que se denomina el Internet de las cosas. Se está transformando nuestra percepción del tiempo, del espacio y de la relación, creando en muchas ocasiones un mundo paralelo al mundo real. Lo digital no diferencia espacio y tiempo. Las entidades de personas mayores, muchas aquí representadas, ya vienen denunciando desde 2009 la necesidad de un acceso universal al mundo digital. El gran problema llegó precisamente con la irrupción de los teléfonos móviles en 2012-2014, porque su uso generalizado colocó a determinadas personas fuera de juego. Todos los servicios, instituciones, incluso administraciones, se proveían sus servicios a través del teléfono móvil. Pero esta digitalización, como digo, no es solo financiera, sino también es sanitaria y además es para proveer servicios que son esenciales. ¿Os acordáis precisamente de aquel famoso Real Decreto que tanto citamos los juristas, 10/2020 del 29 de marzo, en pleno COVID, cuando se decía que los servicios esenciales eran tales como, por ejemplo, las entidades bancarias? Pues bien, esta transformación digital de la sociedad, imparable a estas alturas, no podemos ser ingenuos, requiere de una transición. La tecnología tan necesaria para el desarrollo económico, social y personal siempre debe ser un medio para garantizar una mejor calidad de vida, pero su implantación no puede hacerse a costa de pasar por encima de la dignidad y los derechos fundamentales de parte de la sociedad. Hay que establecer protocolos de transición de servicios que garanticen la atención inclusiva en sectores tan vitales como los que acabo de nombrar. Se requieren compromisos claros por parte de las instituciones privadas y públicas, la capacitación de personas mayores, pero a la vez la disponibilidad de medios presenciales para realizar determinadas gestiones. Y esto es una tarea imprescindible de las administraciones públicas. Y vamos a tener aquí a nuestro querido Rafa Escudero, también profesor de Filosofía del Derecho, que es secretario de Estado del Ministerio de Consumo, y creo que es importantísimo que el Ministerio de Consumo, que tan protagonista es en muchos sectores en este momento, coja también este
esta bandera para garantizar que todos puedan acceder a determinados bienes y servicios. También el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital establece en su página web la hoja de ruta para llevar a cabo precisamente una transición digital, humanista e inclusiva. Y establece un montón, si me permitís la expresión más coloquial, de miles de millones de euros para establecer un plan nacional de competencias digitales a fin de garantizar la inclusión digital y nombra precisamente entre estas personas a las personas mayores. Es evidente que el mundo analógico ha quedado atrás y que entramos en el mundo digital, pero hay que establecer unos marcos éticos y jurídicos en este mundo digital porque no puede suponer una discriminación de facto de un sector de la población, porque esto vulnera el artículo 10 de nuestra Constitución, que establece que la dignidad de toda persona y sus derechos inherentes son el fundamento de la paz y de la convivencia pacífica en una sociedad. No lo olvidemos. Estos marcos éticos y jurídicos están ya establecidos en muchas de las leyes y en muchos de los convenios a los que se ha adherido España, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional. No tenemos tiempo, pero paso a citar algunos de ellos. Por ejemplo, el artículo 2K del Real Decreto Legislativo 1/2013 del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, recoge textualmente: los programas de digitalización, la formación, no es suficiente. No es suficiente. Lo que debe garantizarse es el servicio presencial, con una infraestructura paralela de acompañamiento. Solo esto va a garantizar la accesibilidad universal de bienes y servicios. Pero es que la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que viene a recoger la Ley 2007 de acceso de los ciudadanos por vía electrónica a la Administración Pública, establece de un modo claro en el artículo 14 el derecho de las personas a ser asistidas presencialmente en el uso de medios electrónicos en su relación con la Administración. Pero la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales también dice que hay que garantizar el derecho al acceso universal a Internet, pero para ello es necesario un derecho a la educación digital. Recientemente, Ursula von der Leyen, el 1 de julio de 2021, declaró en Lisboa que se establece la protección de los derechos digitales con los valores europeos. ¿Cuáles son los valores europeos? La igualdad de oportunidades y la no discriminación en la transición digital. Los derechos del mundo real deben ser trasladados al mundo digital. Así también lo establece la recomendación adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 16 de abril de 2014, cuando estableció una guía de derechos humanos para los usuarios de Internet, cuyo primer derecho es derecho de acceso y no discriminación. La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que tiene carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en su Carta sobre los derechos a Internet dice: Internet solo podrá convertirse en una herramienta de empoderamiento de todos los pueblos si se reconoce, en primer lugar, el acceso a Internet por todos y por todas. Una de las estrategias precisamente que consigna la Organización Mundial de la Salud en su informe final sobre edadismo para reducirlo consiste precisamente en que los gobiernos establezcan políticas públicas y leyes que aborden la discriminación y también la desigualdad por motivos de edad y el derecho relativo a los derechos humanos. Por último, el Manifiesto de Viena sobre Humanismo Digital de 2019, que está firmado por miles de líderes mundiales, nos dice: hay mucho en juego y el desafío de construir una sociedad justa y democrática con todos los seres humanos en el centro del progreso tecnológico debe abordarse con determinación y con ingenio científico. Es el momento adecuado para reunir los ideales humanistas con pensamientos críticos sobre el progreso tecnológico. Es decir, debemos configurar las tecnologías de acuerdo con los valores y con las necesidades humanas, en lugar de permitir que las tecnologías den forma a los humanos. Precisamente el Gobierno de España aprobó la Carta de los Derechos Digitales el 14 de julio de 2021 y también hace referencia a una digitalización humanista, es decir, con inclusión digital. Y dice
que España se tiene que colocar a la vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía. Pues bien, tanto en el punto 9 como en el punto 12 se hace referencia a que los poderes públicos tienen que impulsar políticas dirigidas a garantizar el derecho a la no exclusión digital y habla precisamente de las brechas digitales por edad. Y asimismo también dice que tiene que garantizar la plena ciudadanía digital de todos los colectivos en mayor riesgo de exclusión social, en particular el de las personas mayores. Ya acabo, pero tal como en el siglo XV surgió el humanismo renacentista, poniendo en el centro de todo ser humano a la persona, hoy en día es necesario valorar a las personas por encima de la tecnología. Tanto el denominado humanismo digital como el humanismo tecnológico abogan por favorecer el desarrollo tecnológico, pero siempre en línea con los valores y las necesidades humanas, poniendo siempre la tecnología al servicio de las personas. Somos conscientes de que estamos abordando muchísimos cambios en todos los ámbitos. Aquí ya se ha dicho por Magdalena Valerio. La transformación digital de la sociedad es un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que no cambia es el sujeto, es decir, la persona. Primero, el que hace esas tecnologías es una persona. Los que reciben o recibimos esas tecnologías somos unas personas. Al final, el inmenso poderío digital del planeta no tiene otra realidad que los seres humanos, que los sujetos. Si los algoritmos no conocen límite alguno, las personas, el cuerpo, la carne, nuestras existencias y nuestra dignidad constituyen un límite ineludible que no deben traspasar las tecnologías. Es necesario reivindicar el fundamento, como decía antes, de los derechos y el fundamento de la convivencia social y pacífica, que es la dignidad humana, como dice el artículo 10 de nuestra Constitución. El desarrollo económico y social y la productividad no puede pasar por encima de lo valioso, lo único, lo irrepetible que es una persona y su dignidad. Estamos ante un riesgo tremendo de confundir el progreso y el avance con la velocidad, con el brillo de lo eficiente y vulnerar desde ahí los derechos de las personas, que en este caso son las personas mayores, pero mañana puede ser cualquier persona que no responda al último descubrimiento tecnológico. Podríamos afirmar, ya termino ahora sí, que ignoramos mucho pretendiendo saber y controlar todo. Si nos olvidamos del cuidado, de la humanidad, de la vulnerabilidad intrínseca que nos constituye en todas las fases de la vida, nos abocamos a una sociedad vacía y pobre. Está en juego la humanidad misma, la dignidad, el tomar en serio la configuración de la sociedad del conocimiento, pero unida a la sociedad del cuidado, en la que se complemente con esta, que se fomenten valores cívicos derivados también del cuidado del otro, de los vínculos con los otros, la idea del nosotros y la articulación de políticas públicas de solidaridad en la que se priorice la persona como centro de las mismas. Muchas gracias. Pues ahora, precisamente, Ana María nos ha situado a la siguiente mesa, con el lema de la tecnología al servicio de las personas. Vamos a intentar que esta jornada cubran multidisciplinarmente los distintos enfoques de nuestra realidad. Así que muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias precisamente a Alberto, a Alberto, y pasamos a la siguiente fase. Muchas gracias.